¿Me ha dicho que viene o me ha dicho que venga? ¿Decir va con indicativo o va con subjuntivo? Bueno, en realidad va con los dos modos. Los dos modos son posibles. En español tenemos una serie de verbos que admiten las dos construcciones, con subjuntivo y con indicativo, pero puede haber un cambio de significado. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Espacio ELEX. Soy Paula, profesora de español. Si queréis conocer todos estos verbos del español que admiten dos estructuras y cambian de significado, no os perdáis el vídeo. Comenzamos. El primer verbo es decir. Cuando se construye con indicativo, es un verbo de comunicación y significa informar, afirmar o contar. Por ejemplo, te digo que está lloviendo ahora mismo. Te informo de que está lloviendo. En cambio, cuando se construye con subjuntivo, es un verbo de influencia y significa pedir, ordenar o aconsejar. Te digo que estudies más si quieres aprobar el examen. Te lo pido, te lo ordeno o te lo aconsejo. Otros verbos que se comportan de la misma forma son avisar, indicar, insistir, recordar, repetir, sugerir y muchos otros. Todos ellos son verbos de comunicación. Vamos a ver dos ejemplos con el verbo recordar. Os recuerdo que hoy es mi cumpleaños. En este caso aparece el indicativo. Os recuerdo una información. Os recuerdo que vengáis antes de las 8. Os pido algo. Os pido que vengáis antes de las 8. No lo olvidéis. El segundo verbo es sentir. Cuando se construye con el indicativo, significa notar, percibir o darse cuenta. Es un verbo de percepción. Indica una sensación. Por ejemplo, siento que hay alguien en esta habitación. He oído ruidos. Sin embargo, con el subjuntivo es un verbo que indica un sentimiento. Es algo parecido a lamentar. Siento mucho que no vinieras a la fiesta. Lo pasamos genial. Siguiente verbo, pensar. Si aparece con indicativo, significa creer u opinar. Por ejemplo, pienso que tú eres el mejor para este trabajo. Sin embargo, con el subjuntivo es un verbo de influencia y significa decidir u ordenar. He pensado que seas tú el próximo director. Otros verbos que se comportan de la misma manera son acordar y decidir. Por ejemplo, he decidido que me voy de España. Con el indicativo significa algo parecido a he pensado que me voy de España. He llegado a esa conclusión. He decidido que no entre ningún medio de comunicación en la sala. Con el subjuntivo significa algo parecido a he ordenado que no entre ningún medio de comunicación en la sala. Entender y comprender también tienen una doble estructura. Con el indicativo significan ver, notar o darse cuenta de algo. Por ejemplo, comprendí en ese momento que yo estaba equivocada. En cambio, con el subjuntivo significan admitir, aceptar o justificar algo. Comprendo que estés molesto conmigo, no me he portado bien. Es decir, lo acepto, lo reconozco, lo admito. Y por último vemos el verbo temer o temerse. Con el indicativo significa informar de algo desagradable o negativo o sospechar. Por ejemplo, me temo que voy a suspender el examen, no he estudiado nada. En cambio, con el subjuntivo significa tener miedo o sentir temor. Temo que no haya entradas cuando lleguemos al teatro, es ya muy tarde. Como podemos observar, en el primer sentido, con el indicativo es más frecuente usar el verbo con el pronombre, temerse. En el segundo sentido, con el subjuntivo es más frecuente usar el verbo temer, sin el pronombre. Bueno, pues ya conocéis unos cuantos verbos con doble estructura y cambio de significado en español. Os invito a que los practiquéis dejando un ejemplo en los comentarios, tanto con indicativo como con subjuntivo, donde quede claro el contraste de significado. Nos vemos pronto en un próximo vídeo.